Hola, buenas. Les habla Solina María Verdugo Meneses, estudiante de 10º semestre de Medicina. El día de hoy les traigo una charla sobre la discapacidad cognitiva. Dentro del temario tenemos que hablaremos sobre qué es la discapacidad cognitiva y hablaremos sobre las dos grandes esferas que lo componen, que son el funcionamiento intelectual y la conducta adaptativa. Por ende, desglosaremos también tanto las causas como los factores de riesgo que predisponen a desarrollar dicho trastorno. También hablaremos sobre los grados de discapacidad cognitiva, el modelo social que se implementa en esta misma y por ende también su diagnóstico y su abordaje. Cómo trataremos a estos pacientes, cómo lo guiaremos en el proceso, cómo es el proceso para diagnosticarlos, porque no es algo lineal, es algo que se debe hacer correctamente para poder llegar al diagnóstico deseado. Entonces, en la introducción tenemos que la discapacidad cognitiva, a menudo también denominada discapacidad intelectual y también, si no estoy mal, denominada trastorno del desarrollo intelectual. Entonces, esta es una condición que afecta a millones de personas en todo el mundo y se estima que no es como tal una enfermedad, sino como ya mencioné, un trastorno del desarrollo. Por ende, ella se va a presentar antes de los 18 años de vida, que es la etapa del desarrollo de la persona. Esta es un estado prácticamente de funcionamiento intelectual significativamente limitado. Por ende, se manifiesta junto con dificultades tanto en conductas adaptativas que se van a ir presentando a medida que se va dando el desarrollo de la persona. Comprender este tema es muy importante y fundamental, ya que nos ayuda a fomentar una sociedad verdaderamente inclusiva, donde pues cada individuo tenga la oportunidad de desarrollar al máximo sus capacidades y por ende participar plenamente en la comunidad. Entonces, ahora les hablaremos eh, sobre dos objetivos importantes que tenemos que comprender a la hora de abarcar. Cuando hablamos sobre el enfoque que tenemos, sobre hacia dónde guiarnos o para qué nos sirve saber esto, eh, qué es la discapacidad cognitiva, por qué es importante estudiarla, por qué es importante conocerla, por qué es importante alzar la voz sobre este trastorno. Entonces, aquí tenemos que tener en cuenta que es muy crucial enfocarse en dos pilares fundamentales que buscan mejorar la calidad de vida de la persona y por ende su interacción con el mundo. Entonces, dentro de nuestros dos objetivos abarcamos esto. El primero que tenemos que es potenciar la autonomía personal y la calidad de vida. Aquí se busca centrar a la persona como individuo, buscando que ésta pueda, por así decirlo, desarrollar al máximo sus capacidades para que pueda llevar una vida lo más independiente, lo más plena y lo más satisfactoria posible. Por ende, esto implica que esta persona, que este paciente desarrolle sus habilidades de la vida diaria, enseñarlo, entrenarlo, para que pueda realizar las prácticas más básicas hasta las más complejas, desde su higiene personal, desde vestirse, desde prepararse sus comidas, desde manejar sus ingresos, sus finanzas, hasta cosas básicas, pero que para estas personas son mucho más complejas, que es, por ejemplo, utilizar el transporte público, tomar un taxi, etcétera. Fortalecer la comunicación. Trabajar en sistemas de comunicación aumentativa y alternativa, sí es necesario, claro está.
mejorar la expresión y las necesidades, que este paciente pueda comunicarse activamente, que sea capaz de desarrollar la comprensión del lenguaje de las otras personas para que pueda entender y asimismo pueda comunicarse, en viceversa. La implementación de apoyos y estrategias. Es importante utilizar herramientas como agendas visuales, listas de verificación, recordatorios auditivos y hasta organizadores de tareas para pues compensar las dificultades tanto de memoria como de planificación y de organización que tienen estas personas. Entonces, es darle herramientas para ellos enfrentarse a su vida diaria. No limitarlos, no decirles tú no eres capaz de hacer esto, tú no eres capaz de hacer aquello, sino darle las pautas, las cosas necesarias para que él pueda hacerlo solo, para que pueda tener su autonomía personal. Además de eso, ayudarlo a tomar sus propias decisiones, dándole un amplio abanico de posibilidades y de opciones y dejárselas claras y concisas y además apoyándolo en el proceso de estas mismas. También brindar un apoyo psicológico es muy importante, pues estos pacientes tienden a tener mucha frustración y es importante ayudárselos a manejar, tanto como la ansiedad o hasta la misma baja autoestima que puede derivarse de las dificultades cognitivas. Al no poder desarrollarse, al no poder integrarse en su entorno, pueden llegar a desarrollar pues baja autoestima, miedo a relacionarse, entre otras cosas. Entonces, a grandes rasgos, podemos decir que no se trata de curar la discapacidad, sino de proporcionarle los recursos, las estrategias y que éste pueda tener la confianza necesaria para que pueda gestionar su día a día como la mayor con participación comunitaria de esta persona. Entonces, aquí lo más importante es preparar el entorno. Cuando hablamos de preparar, hablamos también de educar, de enseñar a las personas que se encuentran en su entorno, más que todo a su familia, sobre lo que es esta discapacidad, para que se pueda entender al paciente, para que se pueda orientar en su proceso, pero no dificultándole o limitándole su desarrollo personal. Eh, es- en este objetivo lo que buscamos es eliminar las barreras antitudinales y físicas para que éste pueda participar como un miembro activo y que éste sea valorado en la sociedad. Por ende, buscamos que éste tenga una accesibilidad cognitiva que pueda pues adaptar la información, que éste pueda tener la capacidad de entender lo que le están diciendo, lo que se le está expresando. Y esto lo podemos lograr si utilizamos un lenguaje claro, si explicamos las cosas, si no enredamos al paciente, etcétera. Entonces, ahora hablando de qué es la discapacidad cognitiva, tenemos que esta es una serie de condiciones
caracterizadas por limitaciones significativas en el funcionamiento intelectual y en la conducta adaptativa. Eh, Cuando hablamos de discapacidad cognitiva, tenemos que aclarar lo que les mencioné anteriormente, que es que esta también se conoce como discapacidad intelectual o como trastorno del desarrollo intelectual. Presenta ciertas limitaciones, más que todo funcionales, que se van a manifestar en habilidades conceptuales, sociales y prácticas, y que van a comenzar pues durante el periodo del desarrollo, que sería antes de los 18 años. Para entenderlo mejor o para entender a grandes rasgos qué es la discapacidad cognitiva, es importante desglosar sus dos componentes centrales, que son el funcionamiento intelectual y la conducta adaptativa. Empezando por el funcionamiento intelectual, tenemos que este se refiere a la capacidad mental general de una persona, como lo es el aprendizaje, el razonamiento y por ende la resolución de problemas y la planificación de ideas en su día a día. Eh, Cuando tenemos una limitación en el funcionamiento intelectual, nuestro paciente va a presentar dificultad para comprender ideas abstractas o hasta las ideas más básicas que nosotros creemos que sería normal que él las entendiera, para él va a ser muy difícil. Entonces, es muy importante abordarlo de la manera correcta, que él no se sienta vulnerado y que se sienta respetado. Tienen un proceso de aprendizaje más lento. No quiere decir que sean personas, eh, disculpen la palabra, brutas o que no tengan capacidad para entender, sino que ellos tienen un proceso de aprendizaje mucho más lento y hasta se le tienen que explicar las cosas de una manera diferente para que su cerebro pueda procesar las ideas y aceptarlas. Tienen problemas para generalizar habilidades, para aplicar lo que se aprendió en un contexto o en una situación nueva. Es decir, ellos generalmente tienen dificultades para adaptarse a las cosas nuevas por sí. Entonces, si tú le enseñas una nueva habilidad, le enseñas un nuevo deporte, generalmente van a presentar una alta dificultad para adaptarse a ese nuevo entorno y además para desarrollar las capacidades. Se suele medir más que todo con pruebas del coeficiente intelectual, donde una puntuación aproximadamente por debajo de 70 o 75 ya nos indica que nuestro paciente pues tiene una limitación. Ahora, si hablamos sobre la conducta adaptativa, aquí tenemos que esta presenta dificultades para comprender pues ideas abstractas o complejas. Además de eso, pues generalmente los pacientes tienen dificultades en las habilidades conceptuales, las habilidades sociales y las habilidades prácticas. Por ende, este es un componente muy crucial y que a menudo llega a ser muy subestimado, porque pues tú dices como que sus habilidades sociales, sus habilidades prácticas o sus habilidades conceptuales, como lo es el lenguaje, o de pronto dentro de las prácticas como es su cuidado personal, son cosas que se les quita la relevancia y la importancia que tienen. Pero pues necesitamos enfocarnos en ellas, porque pues a fin de cuentas estas son las que determinan su funcionamiento en la vida cotidiana. Entonces, dentro de las habilidades conceptuales, cuando hay limitaciones en el lenguaje, en leer o en escribir, podemos tener limitaciones además también en los conceptos sobre el dinero. No tienen claro qué es comprar, qué es gastar, porque en su percepción de la realidad hay cosas que no son capaces de adaptar a lo normal, por así decirlo.
Tienen alteraciones en el tiempo, problemas para autorregularse, tanto en el habla como en los movimientos. Dentro de las habilidades sociales, la habilidad para relacionarse con otras personas les cuesta mucho seguir reglas impuestas por la sociedad porque pues no las aceptan o no las ven como lo normal o como lo que debe ser. Se les dificulta hacer amigos por el rechazo social o por el temor y el miedo a la interacción social. Entender las señales sociales, porque pues lo que para nosotros es normal o que todos comprendemos, pues para ellos es un mundo y un abanico de situaciones diferentes a las cuales pues tienen que adaptarse, tienen que conocer, y si ellos no la conocen, pues generan obviamente una dificultad en este aspecto. Eh, Además de eso, tenemos las habilidades prácticas que son muy importantes porque aquí abordamos lo que es el cuidado personal, que ese paciente sea capaz de alimentarse, que sea capaz de asearse, que sea capaz de vestirse, como se los mencioné anteriormente, que tenga capacidad para manejar sus tareas del hogar, que sea una persona independiente, que además de esto pueda moverse y desarrollarse en su comunidad y en su sociedad. Y todas estas situaciones que a fin de cuentas lo permiten verse y adaptarse como una persona normal. Algo que se me olvidó mencionarles dentro de las habilidades sociales, que es la empatía. Las pacientes que tienen un déficit en la empatía se presentan más que todo en las edades de la infancia. De pronto pueden llegar a hacer cosas que pueden ser para él nocivas, pero que pueden ser agresivas para los otros niños. Entonces ahí es donde el niñito que agredió, que pegó, pero que por más que tú le estás intentando explicar como papá, él no es capaz de entender lo que está haciendo mal. Entonces aquí ya nosotros se nos prenden las alarmas y decimos, puede que tenga una dificultad en la empatía o en el racionamiento emocional. ¿Por qué? Porque no perciben las emociones de las maneras que se esperan, de las maneras adecuadas. Entonces, ahora hablando sobre las causas y los factores de riesgo, tenemos que estas pueden ser muchas y a veces no se logran ni siquiera identificar. Dentro de ellas tenemos, antes de hablar sobre los factores de riesgo, las causas más comunes tenemos genéticas, las causas durante el embarazo o durante el parto, que son las que también les voy a mencionar adelante, y las enfermedades o las lesiones. Entonces, dentro de las genéticas se habla del síndrome de Down, el síndrome X frágil, tenemos durante el embarazo, el parto, las infecciones, la exposición a toxinas, como lo es el alcohol, el consumo de drogas, aquellas mamitas que consumieron sustancias psicoactivas durante el embarazo, la falta de oxígeno al nacer, aquellos pacientes que hicieron episodios de dificultad respiratoria, que tuvieron hipoxia o que tuvieron asfixia neonatal. Es importante al momento de nosotros abordar a ese paciente revisar esos antecedentes prenatales y perinatales para pues determinar la situación de nuestro paciente. Entonces, si las clasificamos, tenemos las prenatales, perinatales y aquellas causas genéricas. Entonces, ya les mencioné el síndrome de Down, que son las causas genéticas. También están las infecciones maternas, que son muy importantes porque aquí entran aquellas enfermedades del grupo TORCH, que son aquellas infecciones a las que se puede exponer el feto, ya que pueden atravesar la barrera hematoencefálica y afectar el desarrollo inútero del bebé. Entonces, aquellas como la rubiola, la toxoplasmosis, pueden producir afectaciones en el desarrollo cuando el bebé nazca. La exposición a toxinas, como ya lo mencioné,
aquí se puede presentar un síndrome muy importante, que es el síndrome alcohólico fetal, que produce alteraciones tanto físicas, pero más importantes, alteraciones en el desarrollo neurológico de ese paciente. Dentro de las perinatales, un parto prematuro, pretérmino, la asfixia perinatal, traumatismo durante el parto, ya eso no se usa, pero el uso de forceps o hasta partos retardados pueden pues causar ya situaciones que alteran el desarrollo y la adaptación fisiológica de ese bebé. Tenemos dentro de las genéricas las enfermedades como lo es la meningitis, la encefalitis, traumatismos craneoencefálicos graves, pues pueden producir daños importantes en todo ese tejido cerebral, la intoxicación por plomo o mercurio, la privación extrema de cuidados y de afecto. Y ahora pasamos a los grados de dificultad o de discapacidad cognitiva. Entonces, aquí tenemos una clasificación que lo clasifica en leve, moderada, grave y severa. Si nos vamos a el grado leve, aquí los pacientes, pues, entonces aquí la vamos a clasificar según el nivel de apoyo requerido, según el DSM-5, tenemos que el grado leve, dentro de sus características principales, es que adquieren habilidades sociales y de comunicación, pueden llegar a tener dificultades académicas, pero pueden vivir independientemente con apoyos. Entonces, dentro del nivel de apoyo, este es intermitente, puede ser en momentos específicos, aquellos momentos que le puedan generar frustración o ansiedad al paciente, pueden llegar a necesitar un apoyo, pero no es permanente. En el moderado, tenemos que tienen una comunicación lenta, se les dificultan sus habilidades sociales, pueden aprender habilidades de autocuidado, desempeñan trabajos simples, bajo supervisión. Y pues en el nivel de apoyo este puede llegar a ser limitado, solamente requerido en áreas específicas. En el grave tenemos que tienen una comunicación y un lenguaje muy limitado, necesitan supervisión constante para actividades diarias, pueden aprender rutinas simples y necesitan un apoyo extenso, diario, en varias áreas, porque pues tienen una dificultad notoria que le limita a realizar pues sus actividades diarias y pues tener su autonomía personal. Como no tienen esa autonomía personal, pues necesitan una persona que esté ahí para ayudarlos. Y en el severo tenemos limitaciones tanto físicas como sensoriales, no tienen comunicación verbal, dependencia total para el cuidado personal, y en el apoyo es generalizado y constante en todas las áreas. Ahora, hablando sobre los criterios diagnósticos, tenemos que hablar sobre qué, cómo y cómo se debe hacer el diagnóstico de la discapacidad cognitiva. Este es un proceso multidimensional y debe ser realizado por un equipo de profesionales que estén completamente calificados. Y siguiendo los criterios estandarizados en el DSM-5 y en el CIE-11, se tiene que, primero, debemos evaluar las deficiencias en las funciones intelectuales. Estas van a estar conformadas por la evaluación clínica y por las pruebas del coeficiente intelectual. Las deficiencias en la conducta adaptativa, aquellas que limiten el funcionamiento en la vida diaria, que limiten su autonomía, que limiten su desarrollo personal. El inicio durante el periodo del desarrollo, que este se debe dar, como ya mencioné anteriormente, antes de los 18 años de edad.
El proceso de evaluación, se necesita una historia clínica completa, se necesita evaluar el desarrollo, por ende entrevistar a la familia sobre cómo fue ese embarazo, cómo fue ese parto y cómo fueron sus hitos del desarrollo, cómo se fueron dando, cómo se fue adaptando ese bebé a su vida diaria. Entonces, cuando le hablaba sobre aquellas funciones intelectuales, les hablo del razonamiento, de que ese paciente sea capaz de resolver sus problemas, de que pueda planificarse, de que tenga su pensamiento, su juicio, su aprendizaje académico y que éste pueda llegar a desarrollar un aprendizaje a partir de su experiencia personal. Entonces, ahora pasando a lo que es eh, su historia clínica y cómo fue su desarrollo, hablamos sobre la evaluación del desarrollo familiar, por así decirlo. ¿Qué quiere decir esto? Pues como este es un abordaje multidisciplinario, por ende debemos buscar tener un conocimiento completo sobre la situación del paciente. Se busca información sobre el historial familiar, sobre los antecedentes de padre, madre, si tiene hermanos. Se le busca saber a la mamá en los hitos del desarrollo cuándo gateó, cómo gateó, cuáles fueron sus primeras palabras. Todo eso es necesario explorarlo para saber cómo fue ese desarrollo, cómo fue dándose su formación personal. Y a su vez se van buscando con estas preguntas cuáles fueron las posibles causas o los factores que predisponieron a que se desarrollara el trastorno. Entonces, en la evaluación intelectual se busca realizar tests como la escala de Wechsler, que esta se utiliza en preescolares, que es la WPPSI, y también la WISC, que se utiliza en niños mayores, y la WAIS, que ya esa es para adultos. Entonces, esto lo que nos permite es, en base a una serie de preguntas, en base a un análisis, poder orientar a ver cómo está ese desarrollo intelectual de nuestro paciente. No solo se busca un número de coeficiente intelectual deseado, sino un perfil de fortalezas y debilidades cognitivas. Eh, Cuando evaluamos la estrategia de cómo se desarrolló su conducta social, también se busca implementar escalas como lo es la escala de la conducta adaptativa, ABS o Vineland, que esta se evalúa mediante entrevistas con padres, cuidadores y profesores para pues, poder entender cómo funciona la persona en diferentes contextos sociales. Eh, en nuestro tenemos que realizarle también un examen físico completo, buscar dismorfia o signos físicos asociados a síndromes genéticos que pueden ser la causa de que este paciente tenga un trastorno en su desarrollo. Evaluar, muy importante evaluar los sentidos, un examen auditivo, visual, para descartar que pues sus dificultades se deban a problemas sensoriales. Y pues como necesitamos también saber cuáles son esas causas, como ya sabíamos, se pueden dar causas genéticas, entonces por ende debemos realizar análisis genéticos, cariotipos, pruebas específicas, eh, que a fin de cuentas son cruciales para saber cuál es la causa subyacente del trastorno. Una neuroimagen para detectar malformaciones o lesiones cerebrales y hasta un electroencefalograma para ver si nuestro paciente eh, lo podemos utilizar cuando este paciente haya presentado de pronto alguna epilepsia o algún episodio convulsivo. Entonces, si se sospecha de este trastorno, pues se puede indicar. Es muy importante también evaluar las comorbilidades e identificar otras condiciones que pueden coexistir con el trastorno.
como el trastorno del espectro autista, trastornos por déficit de atención e hiperactividad, trastornos del estado de ánimo o hasta problemas de conducta. Todo esto arraigados también a la salud mental del cuidador. De hecho, hay un módulo eh, en la salud infantil en Colombia de, si no estoy mal, de la ODS que habla sobre y enfatizan sobre la salud mental de la madre, ya que esta afecta directa y drásticamente en el desarrollo personal del niño. Ahora, sobre las estrategias médico-terapéuticas, tenemos que el abordaje de la discapacidad cognitiva, este va a ser multidisciplinario y va a ser de por vida. Por ende, el objetivo no es curar la condición como tal, sino maximizar el potencial y minimizar las limitaciones y promover que este paciente pues tenga una calidad de vida, que tenga una autonomía y que tenga pues una inclusión social adecuada. Por ende, su terapia o su manejo debe ser individualizado. Manejo tanto como por pediatría como por medicina familiar, porque se busca coordinar tanto la salud general del paciente como la salud del núcleo, porque recuerden que el núcleo familiar impacta en su desarrollo personal. Buscamos pues a su vez tratar sus problemas de salud mental que sean muy concurrentes, como ansiedad, depresión, problemas de la conducta, y pues así poder prescribir medicación en caso de que sea necesario. En las intervenciones tenemos la intervención temprana, que esta sea de los 0 a 3 años, que es el factor de mejor pronóstico, ya que tiene programas intensivos que pues van a estimular todas las áreas del desarrollo, el, el motor, el cognitivo, el lenguaje. Entonces, recordemos que en los hitos del desarrollo nosotros evaluamos esos grandes, por así decirlo, aspectos que son el desarrollo de la motricidad gruesa, la motricidad fina, el lenguaje y la respuesta social. Todo esto lo evaluamos para saber si nuestro paciente se está desarrollando bien. Entonces, en las terapias habituales también tenemos la terapia conductual, que esta nos puede ayudar para manejar conductas desafiantes, para enseñarles habilidades sociales y de autocontrol, muy importante. La terapia ocupacional, que va a estar enfocada en la autonomía, la integración sensorial y la preparación para la vida adulta, que este pueda ser capaz de vivir solo, que pueda ser capaz de desarrollarse en el ámbito laboral. La terapia del lenguaje, pues para mejorar su comunicación funcional. Hay pacientes que pues no logran hablar directamente con las personas o que solamente hablan con una persona, entonces es importante hacerles terapia del lenguaje para que estos puedan desarrollarse normalmente. El manejo farmacológico, pues no existe como tal una medicación para tratar la discapacidad cognitiva en sí misma. Sin embargo, sí existen medicamentos que se utilizan para tratar condiciones coexistentes. ¿Qué quiere decir esto? Que no vamos a tratar la patología, no vamos a tratar ese trastorno cognitivo, sino que vamos a tratar las condiciones que coexisten al mismo tiempo. Vamos a poder utilizar psicoestimulantes en caso de que nuestro paciente presente TDAH, antidepresivos, ansiolíticos para trastorno del estado de ánimo, antipsicóticos pues para la agresividad severa, la autoagresividad o hasta los síntomas psicóticos, anticonvulsivos en caso de que presente epilepsia o síndromes convulsivos. Debemos supervisar y vigilar estrechamente el tratamiento farmacológico y combinarlo con las terapias psicosociales para poder tener un resultado óptimo o un manejo óptimo a la hora de la verdad. Aquí hablamos también sobre el papel central de la familia y los cuidadores, como ya les mencioné anteriormente. La familia es un pilar fundamental del apoyo, ya que su rol puede incluir ser defensores y expertos en las necesidades de su familiar,
aplicar en el hogar las estrategias aprendidas en la terapia. Por ende es importante llevar a una terapia familiar también al niño o a la persona, tomar decisiones informadas sobre la educación y los servicios de este mismo, y por ende cuidar de su propio bienestar para evitar el desgaste, lo que se conoce como el síndrome del cuidador. Entonces, es una evaluación multidisciplinaria. Por ende, necesitamos evaluar la salud mental de los cuidadores, de la familia, saber cómo están, porque todo lo que ellos tengan les puede afectar directamente al niño. Y pues eso sería todo. Muchísimas gracias por estar atentos a la charla. Es un tema de gran importancia, ya que pues hablamos sobre discapacidad cognitiva. Es parte de la diversidad humana, es parte de los, por así decirlo, los caminos a los que se puede llevar una persona durante su fase del desarrollo. Y pues al entender las características de este trastorno, sus necesidades y cómo debemos abordar de una manera integral sus requerimientos, podemos pasar desde la simple tolerancia a una inclusión activa y significativa y a un manejo adecuado para nuestro paciente. Debemos poder proporcionar los apoyos correctos y crear pues entornos que acojan sus diferencias. Los dejo con una frase que es que la medida de una sociedad se encuentra en cómo trata a aquellos que más necesitan de su apoyo. Muchísimas gracias por su atención. Ha sido un gusto.